Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por haber aceptado esta convocatoria para escuchar a Jordi Tresserras, que realmente es una alegría más que nada tenerlo aquí, como ya hace casi 20 años, la primera vez, cuando la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural todavía era un proyecto. No había sido declarada por la UNESCO, que lo fue en el año 2007. Jordi fue de las primeras personas que nos visitó y que nos asesoró. Ha sido siempre una figura inspiradora para esta cátedra y además para todos los temas de su especialidad en Iberoamérica, la gestión cultural, la cultura, el turismo, la gestión cultural, el desarrollo sostenible, el tema de los itinerarios culturales y cómo impactan en el desarrollo de las comunidades, tema del que nos va a hablar hoy. Quiero agradecer, antes de presentarlo a Jordi, la presencia de Andrea Rodríguez, de la oficina de OEI en Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos, Agustina Vela, en representación de la oficina UNESCO Montevideo y de Alcira Sandoval Ruiz, la especialista de cultura de UNESCO Montevideo. Tanto UNESCO Montevideo como la Organización de Estados Iberoamericanos ha apoyado la presentación de Jordi en Buenos Aires. Andrés Gribnikov, que es nuestro director ejecutivo en la Asociación Amigos del Museo y además representa a Argentina en la Comisión Experta de Cultura de la OEI. Está Silvia Fagre, la arquitecta Fagre, la directora de la Maestría en Gestión Turística del Patrimonio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con quien nuestro posgrado tiene estrecha relación. Cecilia Ferrero, que es la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Enrique Abogadro, que se me ha perdido, pero es el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Está Miguel Oliva, el director de la licenciatura en Turismo de la Universidad de 3 de Febrero. Y bueno, espero no olvidarme a nadie, además de la alegría y de que estén todos hoy acá acompañándonos. Bueno, les voy a decir muy sintéticamente la trayectoria de Jordi. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, donde se desempeña como profesor asociado y coordinador de los posgrados en Cooperación Cultural Internacional y Turismo Cultural. Miembro del cuerpo académico del Máster y Doctorado en Gestión de la Cultura y del Patrimonio, donde tutela varias tesis doctorales sobre gestión de sitios y manifestaciones en la lista del Patrimonio Mundial, la lista del Patrimonio Inmaterial y reservas de la biosfera de la UNESCO, así como sobre rutas e itinerarios culturales. Es profesor visitante del Máster y Doctorado de Gestión del Patrimonio y Turismo de la Universidad París I Panteón Sorbona y miembro de la red UNESCO Unitwin de Cultura, Turismo y Desarrollo, que compartimos ese lugar nosotros como Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Argentina. También es profesor de la especialización en Gestión Cultural, Mención Patrimonio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presidente de la red Ibertur, Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible. Fue miembro del Comité Científico Internacional de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, asesor de la Compañía de Jesús para el Camino Ignaciano y las rutas jesuíticas, consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Turismo, UNESCO, Consejo de Europa, Organización de Estados Iberoamericanos, donde es miembro experto de su Comisión Experta de Cultura por España. Y otras agencias de cooperación como la AECID, Alianza Francesa, etc. Fue vicepresidente de ICOMOS España, miembro de ICOM, doctor honoris causa por la Universidad de Zacatecas y profesor y miembro del Consejo Asesor Internacional de nuestra Cátedra UNESCO de Turismo Cultural. Bueno, bienvenido Jordi, gracias nuevamente y te escuchamos. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias por la invitación.
y sobre todo también a ustedes en un día también como hoy, que es complejo, ¿no? Para las accesibilidades. Y por otro lado, pues para compartir en una sesión que va a ser más que nada compartirles las experiencias de proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Por un lado, bueno, con la Cátedra UNESCO ya tiene un recorrido y se ha convertido pues, en un elemento clave que vincula el mundo académico con programas que impulsa la UNESCO, como pueden ser las rutas itinerarias culturales, ¿no? Los más conocidos, pues caso, por ejemplo, de Camino de Santiago, Caminos Lineales, otros que está trabajando en la UNESCO, ya no como cultura, como patrimonio mundial, sino también el Capañán, como los que está trabajando ya desde ciencias sociales, como puede ser la Ruta de la Seda o en la Ruta de las Personas Esclavizadas, ¿no? Vamos a hablar, agradecerle también a la OEI, en este caso, pues que formó parte con Andrés Grisvikov de la Comisión Experta de Cultura, ya que desde la OEI pues, está impulsando un programa de rutas e itinerarios culturales en colaboración con UNESCO y también en colaboración con el propio Consejo de Europa, ya que se está trabajando con un proceso de certificación. Un proceso de certificación iberoamericano para rutas que son europeas, que se extienden hacia América Latina, pero también rutas que están en América Latina y que realmente pues, van vinculadas, pues, como comentábamos, el caso del Capañán o el caso de la ruta guaraní, que está sobre la mesa, o proyectos como la ruta, el Camino Real de Tierra Adentro, entre México y Estados Unidos, o sea, proyectos que están sobre la mesa y que se está trabajando, ¿no? Desde la oficina, y evidentemente con UNESCO Montevideo, porque mi labor en estos años está focalizada como consultor de UNESCO. Estoy trabajando para UNESCO en México y para UNESCO Montevideo, con una labor que tenemos, Agustín, que es compleja, que también la abrimos porque estamos en un proceso de reflexión, que es la gestión de Villocampo, ¿no? Que es el único edificio propiedad de la UNESCO que está fuera dijéramos, de París, y que también tiene puesto no solo en mantener el legado de Victoria Ocampo, sino también buscarle un significado en nuestro mundo de hoy, ¿no? Entonces, pues también es otro gran reto. Yo quería recordar a dos personas que nos han dejado este año. En los itinerarios culturales, a José María Ballester, que lideró en el Consejo de Europa y que trabajó muy de la mano con Federico Mayor Zaragoza en la UNESCO, que también nos ha dejado recientemente. Yo, de hecho, como le decía a Federico Mayor, digo, eres el culpable de que yo haya acabado dedicado a esto, ¿no? Dice, tranquilo, yo se lo he dicho a mucha gente y no todo el mundo ha continuado, ¿no? Tú en este caso pues has podido continuar, con lo cual quería hacerles un pequeño homenaje a ambos, ya que pues fueron personas que dinamizaron este sector y sobre todo con una mirada transversal, ¿no? Yo aquí dejo uno de los temas, veo que he repetido que me había dicho Federico Mayor, ¿no? Que las rutas culturales eran, evidentemente hay una parte que es clave, que es la cultura, un patrimonio que tenemos que mirar más allá, un patrimonio compartido, trabajar con ese concepto de patrimonio compartido, pero que sobre todo eran generadoras de empleo, especialmente para los jóvenes, y sobre todo con esa mirada del emprendimiento, la economía creativa y el turismo sostenible, ¿no? Federico Mayor, yo tardé en ver esto porque yo soy de formación, empecé siendo arqueólogo, entonces tienes esa visión como muy acotada, ¿no? Y cuando entré en UNESCO, primero como becario y empecé a trabajar allá, claro, vas viendo pues que arqueología forma parte del patrimonio cultural, pero que tienes un patrimonio cultural intangible también que está ahí. ¿Cómo lo vinculas con las artes? A veces ese patrimonio no se puede desligar de las artes, las industrias culturales y creativas, ¿no? Te das cuenta que en el fondo, pues cultura es todo, ¿no? Y en la medida que que puedas tejer eso, pero que no lo puedas desligar de las otras líneas, y sobre todo cuando se trabaja en la administración pública,
las políticas culturales, sin armarlas con planes de desarrollo globales, pues no llegas a ningún sitio, ¿no? A veces pues te toca trabajar con urbanismo, te toca trabajar, porque si la parte de protección patrimonial no la ligas con urbanismo, pues es compleja, ¿no? Por ejemplo, veréis un caso de una ruta, que es la ruta Wayuu, que es una ruta que está impulsando la OEI en Colombia con la cooperación española, que evidentemente tiene un trasfondo de generación de oportunidades, como veis aquí, pero con un problema. En esa zona no hay pozos de agua, pero no hay agua suficiente para si se activa turísticamente. Entonces se tiene que hacer de una forma de un manejo muy responsable y sostenible. No hay accesos, no hay alojamientos. Entonces, bueno, la finalidad de la ruta es hacer una ruta cultural para compartir ese legado, pero es todo un acompañamiento a las comunidades wayús que viven allí, que han decidido que quieren que su cultura y que el turismo sostenible sea un eje de desarrollo para montar ese proyecto. Y claro, ¿qué nos sucede? Cuando vemos el presupuesto, la gente dice, 10 millones para la ruta, qué maravilla. Entonces, oye, no, es que son 10 millones, la parte de lo cultural y de lo turístico es mínimo, es para generar infraestructuras, porque tampoco hay, o sea, para hacer los centros de formación, si un wayú quiere estudiar turismo, tiene que irse fuera del territorio. Entonces hay todo un tema de trabajo que es importante tenerlo en cuenta. Yo he utilizado la Agenda 2030 como un eje de acompañamiento. Para mí, aquellos que dicen que los extremos se tocan, ¿no? Para mí los mejores ODS, los dos, son el 1, es decir, cómo a través de la cultura contribuimos a generar que la gente pueda salir de la pobreza o pueda vivir mejor, y el 17, sumar. Ese es clave, las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Para mí esos son claves, los otros evidentemente son importantes, pero para eso son claves. Con México, la Universidad Anáhuac acabó el año pasado un estudio y fue realmente interesante porque de cada 10 personas que salían de la pobreza, 8 mujeres, con lo cual uno ve el tema del emprendimiento, cómo va asociado. Una de esas cada 10 personas lo hacía a través del turismo. Y curiosamente, cuando analizábamos a través de qué tipo de turismo, pues era precisamente a través del turismo cultural y creativo. Con lo cual ahí tenemos un tema clave, ¿no? Y de estas 10 personas, en el caso de México también nos encontrábamos que también una de ellas era de una comunidad indígena, con lo cual también pues era un punto clave para tener en cuenta. Con Alcira Sandoval, precisamente, trabajamos desde UNESCO Quito, que en aquel momento pues trabajaba, Bolivia dependía de UNESCO Quito, en este momento pues depende de UNESCO Montevideo, y trabajamos con un proyecto con financiación de la cooperación japonesa, el Fondo Japonés para Patrimonio Mundial, con una línea de apoyo al Capañac. Realmente en esta zona de Tiwanaku de Bolivia tiene 3 reconocimientos de la UNESCO. El sitio arqueológico de Tiwanaku como Patrimonio Mundial por la cultura Tiwanaku, un tramo del Capac Ñan o Japac Ñan, del Camino Principal Andino, y por otro lado, con la Convención de Patrimonio Inmaterial, un reconocimiento de buenas prácticas en la valorización de ese patrimonio de la cultura aymara, que incorporaba pues, técnicas agroalimentarias, de producción agrícola, ¿no? y de patrimonio culinario. Pero en cambio veíamos que a pesar de tener estos 3 reconocimientos, se había conseguido algo importante, que era la mejora de las carreteras. Con lo cual, desde Puno, en Perú, o desde La Paz, en Bolivia, en 2 horas y media ya llegabas a Tiwanaku. La infraestructura hotelera era muy baja, podemos decir pésima. La gastronómica, tenías 3 platos en carta para el turista que pasaba por allí: trucha, pollo, filete de llama, o filete de res si no había filete de llama, y ya. Un omelette te pueden hacer también. Claro, cuando trabajamos con el proyecto, descubrimos que solo con papas hay más de 300 variedades de papas. Ahora, como el mercado no estaba incorporado, la gente ni pasaba por el mercado. Entonces, claro, empiezas a ver que había habido pues, un city tour organizado, y ¿qué pasaba? Pues en esos momentos pues, la visita al sitio arqueológico se reducía
a 2 horas. Aparte tenían un museo, bueno, hay 2 museos, museo lítico y museo cerámico. Claro, con un museo lítico y un museo cerámico, ¿creéis que se puede entender cómo era la cultura tiwanaku o la de la gente que vivía ahí? Pues no. Entonces, se había de hacer un giro radical a esa presentación, y fue muy interesante porque empezamos a trabajar con las comunidades. Si os fijáis en la foto, nosotros estamos a los extremos, pusimos realmente a la comunidad en medio. ¿Eso qué supone? Supone, yo coordiné el proyecto de economía creativa y de turismo comunitario. Claro, al principio las comunidades me decían, usted habla bonito, pero claro, no lo entendemos. ¿Qué es eso de la economía creativa? ¿No? O sea, a ver, cuéntenme. Y después, todo un tema que a mí me costaba. Las comunidades aymaras son comunidades muy bravas, ¿no? O sea, y yo veía pues, una aceptación, pero que no fluía suficiente, ¿no? Teníamos unos calendarios, los japoneses, ya sabéis cómo es, la cooperación japonesa, muy marcada. Y ahí había algo que no nos, o sea, que tú ya notas, ¿no? Que dices, aquí no fluye esto, no vamos a acabar el proyecto, 4 fotos, pero no va a fluir, ¿no? Y yo, pues al final como catalán, que tenemos aquello 2 manos, una en el corazón, la otra en el bolsillo, pero que a veces dices, cuando hay un problema, mi abuelo me decía, por mucho que llores, no se va a solucionar. Cuando hay un problema tienes que buscar solución. Solución 1, solución 2, solución 3, ¿no? Yo, bueno, esto se lo comento como somos un grupo más pequeño. A lo mejor antes me hubiera hecho vergüenza explicárselo, pero yo se lo cuento para que vean a veces cómo se puede trabajar para mejorar. Te tienes que adaptar a la gente con la que trabajas, ¿no? Vino a hablar conmigo Yatiri, que es el sacerdote aymara, y me dijo, el gran problema con ustedes es que es español, ¿no? Y tú vas diciéndole, bueno, yo os voy a decir, yo soy catalán, o sea, haces todo el discurso, ¿no? Pero en aymara esto no les cuela. O sea, tú... Claro, usted como español tiene una alma oscura, una alma negra, ¿no? Siempre que hemos hecho cosas con españoles siempre hemos salido fatal, ¿no? Entonces, claro, ya partes de eso. Entonces, la gente, usted habla rápido, bonito, pero no lo entendemos bien. No sabemos cuál es el objetivo, ¿no? De aquello que nos quiere ofrecer aquí. Entonces, tendría que acompañarnos al cerro tutelar de Tiwanaku. Claro, estábamos a 4.000 metros. Y yo miraba el cerro tutelar y lo veía muy alto. Me dijo, por la mañana nos levantaremos y me acompañará al cerro tutelar. Bueno, Kim Sachata. Y me veis a mí cargado con humor, pues bueno, mochila, tal. Bueno, mochila no, mochilita pequeña, porque o sea, ya cansa solo pensar que tienes que cargarte la mochila. Y subimos arriba, empezamos a subir arriba. Y llegamos arriba y muy raro en esa zona que vuele un cóndor. Y voló un cóndor y dejó una pluma. Entonces el Yatiri dijo, esto es muy interesante porque esto es que implica que nace alguien, ¿no? Allá te dan una hayu. Una hayu es el alma, ¿no? Y me dice, es normal, claro, usted tiene un alma española, negra, sucia, bueno, todas estas cosas, y ahora tendrá pues una hayu. Tiene que tener un nombre, ¿no? Entonces le voy a dar un nombre a aymara, ¿no? Yo estaba en el cerro tutelar, le dije, ¿y Kim Sachata qué significa? Y me dice, es que es el punto de conexión entre 3 sierras, ¿no? 3 montañas, ¿no? Claro, yo me llamo Tres Serras, ¿no? Y yo me llamo Tres Serras. Y él, Kim Sachata. O sea, ya el tipo como muy puesto. Y me dice, ¿cómo se llama usted? Y yo me llamo Jordi es Jorge, y que significa, bueno, del griego, el que trabaja la tierra, ¿no? Y él, el yapuchiri, el que te dice cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que cosechar. Lo que estábamos esperando, alguien que nos dé unas pautas para poder trabajar, ¿no? Y me pusieron de nombre Yapuchiri Kim Sachata. Como es un nombre muy largo, me llamaron Yapu. Pero esto que puede parecer una cosa así, implicó que ya tuve a todos los malkus que ya vinieron de reunión y dijeron, autorizamos, porque claro, los malkus toman las decisiones, pero con turismo, la parte turística, trabajábamos sobre todo con mujeres que no estaban autorizadas a venir. Pero como ya no era Jordi Tres Serras español, sino que era hermano Yapuchiri Kim Sachata con mi ahayu,
hubo un cambio radical y entonces me empezaron a explicar pues, sus procesos, sus problemas, sus cosas y tal para poder trabajar. Obviamente la hoja de ruta que teníamos pensada ni mucho menos se podía cumplir con esos tiempos. Los japoneses nos dijeron, nos parece muy bien, o sea, aceptamos el cambio de tiempos, no va a haber más plata, o sea, con la misma plata larguen ustedes, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema de trabajarlo y ahí lo hicimos así. Y creamos, bueno, se pudo crear un catálogo que lo verán así un poco colorido, pero fue diseñado, seleccionado por las mismas gentes y se trabajó con un catálogo de experiencias que se podían hacer en Tiwanaku y sobre todo vinculadas, por ejemplo, a la pernoctación. La Universidad Mayor de San Andrés tenía un observatorio astronómico en el sitio. Fue muy interesante porque ellos tienen una manera y una nomenclatura diferente de las estrellas con la cosmogonía aymara. Entonces fue muy interesante ver cómo veían ellos las estrellas, cómo se podía explicar. Y claro, si tú vas a ver las estrellas, cenas en Tiwanaku y te quedas a dormir en Tiwanaku. Aparte, si tienes a un astrónomo que te explica las estrellas con la visión científica y luego a una aymara que te la explica con esa visión y el astrónomo te lo marcaba, mira, lo que esto es una constelación que nosotros le llamamos tal, en el mundo aymara era otra, la Cruz del Sur, entiendes todo un tema del cristianismo con el tema de la Cruz del Sur, es decir, ves Venus y luego ves Venus representada en los sitios, es decir que fue muy interesante, pero aún así también aparecieron cómo gestionar los solsticios y los equinoccios. Ahora estamos en pleno proceso. Claro, esos días, por ejemplo, el sitio arqueológico de Tiwanaku, el gobierno no cobraba las entradas, dejaba días para que la comunidad gestionara eso y era un caos. Un caos, ¿por qué? Porque entraba todo el mundo, se bebía, había basuras, es decir que porque nadie les había dicho, tienes que tener un control de capacidad. Bueno, se les decía en las reuniones, capacidad de carga. Pero me dijeron, ¿y capacidad de carga qué es? No, pues mira, tienes que limitar el acceso, las ceremonias solo se pueden hacer en determinados lugares. Es decir, transformarlo todo a un vocabulario que la gente entendiera y supiera. Y cuando lo ven, pues perfecto. Entonces lo adaptaron, lo escribieron en aymara. Es decir, fue todo un proceso interesante. Y después, por ejemplo, pues fijaros la imagen que veis abajo, con las escuelas, hay mucho turismo escolar, pero hay un tema también con UNESCO que se intentaba que los menores de edad pues tampoco tuvieran contacto con los turistas para evitar pues, otros fenómenos que se dan en otros muchos lugares, pero en este caso trabajamos con un programa de visitas educativas de visitas escolares con los niños y niñas que están en Tiwanaku. Eligieron un programa para mostrar el trabajo de sus padres, ¿no? Entonces la ruta era conoce Tiwanaku según los pastores de vacas que elaboran quesos, los que trabajan en cocina, pues bueno, diferentes, el que cultiva las papas en terrazas, el que las cultiva en campos elevados todavía. Entonces, bueno, todo un tema muy, muy interesante. Y después, por ejemplo, incorporamos las visitas al centro poblado de Tiwanaku, ¿no? Que también nos pasó con el proyecto. Trabajamos con tecnología también de infrarrojos para identificar el sitio y luego nos dimos cuenta pues, que el sitio arqueológico de Tiwanaku, que tenía una protección de 3 hectáreas, realmente pues, era un sitio de casi 200 hectáreas y evidentemente cuando llegan los españoles y construyen la catedral, bueno, la iglesia en Tiwanaku, la construyen en el centro histórico del Tiwanaku, no en un extremo, ¿no? como nos pensábamos, y realmente todo el pueblo de Tiwanaku ahora ocupa casi el 30% de lo que había sido el Tiwanaku anterior, ¿no? Con lo que implica todo un programa de gestión del suelo urbano, de urbanismo. O sea, fue un proceso muy, muy interesante. Pero bueno, me he alargado en este primer caso, no me voy a alargar más ahora en los otros, pero era muy, muy importante trabajar con las comunidades. Aquí os pongo otro ejemplo de trabajo, en este caso con UNESCO México. Airbnb es una empresa pues, que en muchos lugares donde está pues, genera que no hay una normativa, pues genera pues, una situación pues, porque contribuye a la gentrificación, contribuye tiene una problemática asociada, pero luego también tiene una parte que es la vinculada a las experiencias,
que tienen experiencias de todo tipo, que no hay una normativa que te pueda diferenciar cuáles son las experiencias que están vinculadas realmente a la comunidad y cuáles no, ¿no? Entonces, con el gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba Claudia Sheinbaum de presidenta municipal, se llegó a un acuerdo con UNESCO México y Airbnb para hacer un catálogo de turismo cultural, creativo y comunitario de la Ciudad de México. Pero ahí realmente fue interesante porque era con un programa de capacitación para que la gente pudiera hacer esas experiencias, que hubiera claro que eran una fuente de ingresos y que realmente lo que iba a hacer esa experiencia era proteger el patrimonio o fomentar la creatividad, ¿no? Aquí os pongo un caso, por ejemplo, con los mercados, ¿no? Había un programa de los mercados de México, pero que la gente entendiera el mercado no solo como un lugar de venta, sino como un espacio dedicado a la venta desde época indígena, en época colonial, en época republicana, y se tomaron 4 colonias, 4 barrios que no son turísticos, porque lo que no se quería es continuar fomentando esos barrios que están turistificados, ¿no? En este caso es un tour que hace un grafitero, pero que involucra pues, a pequeño comercio dentro del barrio, donde la gente pues, hace una parada, toma una comida, toma una bebida, y siempre hay un tema vinculado con el patrimonio, igualdad de género, inclusión y accesibilidad, la derrama económica local que producían, la descentralización y un impacto social sostenible también. Siempre vinculado con los ODS, y bueno, es un caso, el material que os les paso, os lo pasaré, ¿no? Bueno, tengo también una gran colega de la Organización Internacional del Trabajo, con la que trabajamos en proyectos de turismo rural y comunitario, con María José Mayo de la OIT, otra organización. Y aquí, por ejemplo, es interesante porque de un tiempo a esta parte pues se está trabajando con formación con países específicos, o ahora, por ejemplo, también hemos estado haciendo unas formaciones para África, en África sobre todo tanto de lengua española como portuguesa. Pues estos trabajos de turismo rural comunitario, buscando el trabajo decente, porque luego, evidentemente, ese es uno de los puntos, ¿no? Generamos empleo, pero ¿qué tipo de empleo generamos? Este es uno de los puntos, ¿no? O sea, es decir, en el caso de Tiwanaku, por ejemplo, que dices, hay una carga mayor para la mujer, que la mujer ya trabaja en el campo, tal, y luego encima tiene que atender a los turistas, darles de comer, limpiar, tal. O sea, a veces dices tú, bueno, ¿hemos generado empleo o hemos privado a esta gente de tener tiempo libre? Es decir, hay un tema clave en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, en turismo cultural decimos, bueno, generamos, por ejemplo, que personas del sector cultural hagan experiencias, pero ¿las van a cobrar a un precio digno? Ese es un tema clave, ¿no? Y ese ha sido uno de los puntos de mayor trabajo, ¿no? La Unión Europea, dentro de su línea de apoyo a la cultura, ha empezado a realizar una serie de acciones piloto en proyectos de cooperación. Este ha sido un proyecto que desarrollamos en Lima con el gobierno de la municipalidad, pero también articulando a las asociaciones de vecinos de los barrios de Lima. Y realmente fue interesante porque se trabajó con los vecinos para que su propia cultura e identidad la pudieran activar como generadora de desarrollo. Por un lado, a la propia ciudadanía, es decir, gente de la propia Lima que no conocía pues, los barrios y que podía ver qué ofrecían, pero también a nivel turístico, ¿no? Estos mismos proyectos, en esta misma línea, la Unión Europea pues, los ha financiado acciones piloto en Cuba. En este momento también ha financiado un programa en Panamá de rutas y itinerarios culturales. Tiene previsto otro en México. Y bueno, hemos abierto ahí una línea de que se pueda trabajar también con estos fondos de proyectos de cultura para el desarrollo vinculadas con emprendimiento, tanto en sitios patrimoniales como en rutas culturales, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, el caso de Arte Plaza. Fue un fondo para una ciudad patrimonio mundial como es Camagüey, que yo digo que es la ciudad más lejos que tiene Cuba, porque está en el centro del país, con lo cual la gente no vuela. Y ahora que no hay gasolina, pues cuesta muchísimo es muy caro llegar a Camagüey.
Pero bueno, se ha trabajado con el gobierno de la Oficina del Historiador. Hay una red de oficinas del historiador y del conservador en Cuba que creó Eusebio Leal. Y bueno, pues la propuesta en este caso ha sido fondos de la Unión Europea que se han tramitado a través de dos ONGs, dos organizaciones no gubernamentales de desarrollo. CARE, que es una ONG canadiense, pero hemos trabajado con su filial francesa, ya que eran fondos de la Unión Europea, y Oikos, que es una ONG portuguesa. Oikos es muy interesante porque está ubicada en la Fábrica de Arte Cubano, que es una antigua fábrica de aceites en La Habana, y Oikos lleva la responsabilidad social de la Fábrica de Arte Cubano. Entonces es un sistema de un edificio público que es del Ministerio de Cultura, que tiene una programación abierta a todo el público, pero por otro lado una gestión privada a través de emprendimientos de desarrollo social, que es como se llaman allá las empresas, y de cuentapropistas, es decir, personas emprendedoras que en este momento, con el nuevo modelo social y económico cubano, pues pueden hacer alianzas público-privadas, ¿no? Algo que diréis, bueno, pues en otros países ya se puede hacer, pero en el caso de Cuba era muy complicado, pero ahora se puede hacer, sobre todo porque estos proyectos tienen que ser rentables sí o sí, porque si no son rentables, pues no hay ingresos, ¿no? Entonces es un tema importante. Aquí veis, por ejemplo, el proyecto. Se llama Arte Plaza porque la mayor parte de los emprendimientos se ubican en las plazas, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo en red que si queréis más información, con gusto os puedo compartir. El otro proyecto se focalizó en Cienfuegos, en este caso fuera del área Patrimonio Mundial, ahora también en un barrio patrimonial, un barrio, podríamos decir, patrimonial, popular. Era un barrio de las afueras, pero de la misma época que el otro barrio colonial monumental. Aquí mayoritariamente pues había población afrodescendiente, zona de artistas. Y sabes que los artistas no es que busquen barrios bohemios, es que si quieres hacer un taller para crear, tienes que poder pagar ese taller, ¿no? O sea que había un tema. Pero bueno, fue un tema interesante. ¿Qué nos encontrábamos aquí? Que este barrio teníamos como previsión que fuera un barrio cultural, pero desde urbanismo nos decían, este barrio no está considerado, tenéis que o protegerlo o transformarlo en algo, ¿no? Entonces, pues se trabajó para transformarlo en un distrito cultural, pero planificado. Ya sabéis que tomamos el modelo de Bogotá. Bogotá tiene modelos de barrios, dijéramos, de distritos creativos ya, dijéramos, que han nacido propiamente directamente por esa línea, como el barrio, no sé, que la Candelaria, por ejemplo, pero en otro caso el gobierno de Bogotá ha planificado la creación de nuevos distritos culturales, ¿no? Tomamos ese modelo para el distrito cultural La Gloria y realmente generando que pues las empresas culturales que están ubicadas aquí no pagan impuestos, pero por ejemplo, dentro de los impuestos que, bueno, no pagan impuestos de contribución urbana, pero de los impuestos que pagan al gobierno central, una parte, en lugar de irse al gobierno central para que lo dedique a otras cosas, se revierte directamente en este mismo distrito, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son temas complejos con la realidad cubana, pero yo os digo, interesantes en ese aspecto. En esa línea, el ODS 8, que es el del empleo decente, trabajo decente precisamente, pues uno de los temas, si os dijera en Buenos Aires o en Argentina, ¿cuánta gente trabaja en turismo cultural? Diríais, wow, Jordi, me pones en un compromiso, porque ¿cómo lo cuantificamos? Pues ese es uno de los retos que, por ejemplo, tenemos en turismo cultural, por ejemplo. Hablábamos, yo me acuerdo, estábamos en Barcelona viendo cómo lo hacíamos. El director del Museo Picasso me envía las estadísticas y me pone que él tiene una persona trabajando en turismo cultural. Y entonces hacemos un taller en el Picasso y yo le digo, a ver, ¿cuántos guías tienes? Ah, no, tengo 26 guías, aparte de los guías que están autorizados. ¿Cuántos guías autorizados tienes? 126. O sea, tienes 36 propios, más tal. Tu personal, el que trabaja en turismo, claro, es el que lleva grupos turísticos. Digo, pero bueno, dentro de los otros que atienden a tu público, que tu público, el 90% son turistas.
¿cuántos trabajan? Ah, no, claro, tengo a la otra gente que está trabajando. Digo, y bueno, ¿y la tienda? Ah, está externalizada, la tienda está externalizada. Digo, ¿y la gente que tienes en la tienda, cuántos hablan idiomas? Ah, todos, todos, porque los que más compran son los turistas, ¿no? La cafetería. Ah, la cafetería está externalizada. Pero la gente que tienes en la cafetería, atienden, trabajan con turistas. Claro, todos hablan idiomas. Con lo cual te das cuenta que no tenemos unos criterios para medir el impacto directo del empleo que genera el turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo creo que ahí tenemos retos importantes, ¿no? para poder analizar. También, por ejemplo, en hoteles estuvimos trabajando un proyecto piloto para crear incluso un sello de hotel cultural, que eran hoteles patrimoniales, que estaban hoteles en edificios patrimoniales, hoteles históricos, porque tienen a veces algunos de ellos ya más de 100 años. Por ejemplo, el Parador de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela pues viene desde el siglo XV, ¿no? Es hotel, que mantiene ese espíritu del lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos esa línea, hoteles que invierten en arte, tanto en arte, pues podemos decir, histórico, pero también en arte contemporáneo. Hoteles que invierten en diseño, ¿no? Hoteles gastronómicos que han invertido en la gastronomía. Hoteles que lo combinan todo. Entonces, bueno, con una cadena estadounidense, pues hicieron una prueba de crear de ver incluso el hotel como un espacio cultural. Se empezó con el de Puntamita y separaron la recepción, creando un espacio cultural donde la persona que contrataban para llevar el hotel era un gestora cultural. Ellos le llamaban concierge cultural, ponerlo en francés, queda... bueno, pues concierge cultural. Y esas personas tenían formación en arquitectura, historia del arte, gastronomía, y claro, pasaron de la música happy hour con una pobre persona que estaba tocando el piano mientras los otros estaban tomando tequilas, a hacer una programación de conciertos abiertos incluso a la gente de fuera, que te podías estar tomando algo, pero escuchando a quien estaba ahí tocando. Salas de exposiciones, incluso algunos tienen museos dentro del propio hotel, que les dijimos, oye, no es un museo, tienes una colección visitable, ¿no? O sea, para tener un museo tienes que tener una persona especialista en conservación. Claro, en uno de los hoteles de esta misma cadena dijeron, pues vamos a contratar a una persona de restauración, de conservación de nuestro hotel, que es un edificio histórico. Pues lo abren a las visitas en el Cusco, está en el Palacio Nazarenas, y la gente simplemente da los fondos, o sea, la entrada es gratuita, la visita es gratuita, pero solo con los fondos que dan permiten pagar el sueldo de esa persona que es la conservadora y aparte hacer acciones de responsabilidad social en el Valle Sagrado del Cusco. O sea, a veces necesitas este tema de articulación, ¿no? En tema de proyectos vinculados con el emprendimiento femenino, ¿no? O de igualdad, buscando la igualdad de género. En el caso aquí os pongo 3 ejemplos. Esto es Chitia, una empresa de palenqueras en Cartagena de Indias. Aquí hubo trabajo también de profesionalidad. ¿Qué pasa? Mujeres que no saben leer ni escribir. No tienen carnet de manipuladoras de alimentos. Había unas ordenanzas públicas y era, si tú no tienes un carnet de manipulador de alimentos, fuera. Y entonces había incluso alguna gente que dijo, eso de vender comida en la calle queda muy feo y tal. Tú dices, bueno, a ver, aquí en Cartagena, desde la época colonial, se vende en la calle. Posiblemente desde antes también se vendía en la calle. Y aparte es que hay una variedad de platos que se ven, de frituras sobre todo, que se venden en la calle, que son de la identidad local, ¿no? Pues ahí se tuvo que trabajar todo un proceso para su carnet de manipuladoras de alimentos. Ellas aprendieron a leer y escribir. Fue muy interesante porque en ese proceso, claro, no llegábamos. Y
como decimos nosotros, echa la ley, echa la trampa, en ningún momento decía que el examen tenía que ser escrito, que había un examen oral, podía ser un examen oral. Entonces se entrevistaron oralmente para tener el título. Pero claro, ya habían iniciado el proceso de aprender a leer y escribir. Y fue muy interesante porque ya tenían lo que querían, que era el título de manipuladoras de alimentos. El 98% siguieron con el curso de aprender a leer y escribir. Cuando acabaron, la Fundación Transformemos, que es la que trabajó con ellas, les dijo, bueno, vamos a publicar, si queréis, bueno, ellos dijeron, vamos a poner cada una receta y podemos publicar un libro. Las palenqueras, que eran de Palenque de San Basilio, querían que fuera escrita en español, pero también en palenquero, que es su lengua. Pero te decían, pero es que no solo es escrito, porque yo cuando cocino, canto. Porque si tú no cantas, cuando vas a buscar la piangua, que es una conchita al manglar, no te lo da. Entonces, claro, tuvimos que poner un CD, ¿no? con las canciones. Ahora ya hay un código QR porque todo evoluciona rápido, ¿no? Pero fue impresionante. Es decir, ahora cuando ellas vieron que, claro, cuando nos habían pasado los textos, pues se habían picado ya con el ordenador y aparecían escritos, ellas, no. Yo he aprendido a leer y escribir con mi puño y letra. Yo quiero que aparezca con mi puño y letra. Entonces aparecía pues en puño y letra y luego una reinterpretación que aprovechamos también para que cocineros y cocineras adaptaran las recetas, porque ya se decían, y un puñado de esto, y un no sé qué. Claro, tú dices, y un puñado, ¿cuántos gramos es? ¿No? Porque claro, ellas tienen unas manos preparadas, curtidas para poder trabajar. Ganaron el primer premio de primero las cartageneras, que le llamaron, que lo podéis descargar el libro, se llama Cocina Cartagenera de Verdad. Y dijeron, no vamos a escribir verdad porque nosotras decimos verdad. Entonces pusieron verdad, de verdad. Ganaron el primer premio de cocina del libro de cocina internacional en París y lo recibieron en el Folies Vergés, ¿no? Para muchas de ellas era la primera vez que se ponían zapatos. Pues claro, se pusieron todas sus galas para poder ir ahí, ¿no? Pero como les apretaban los zapatos, se descalzaron. Perdón, no ganaron el primer premio, ganaron el segundo premio. Se descalzaron para sentir París. Y claro, estaban ahí los franceses, todos los periodistas franceses de gastronomía, tal. Claro, les dijeron, ¿ustedes han sentido alguna vez París por los pies? ¿Qué bien se siente? Claro, nadie se había quitado los zapatos y había sentido París, ¿no? Entonces, pues fue tal el show y tal la vitalidad y todo esto, que yo os digo, no me acuerdo ni quién ganó el primer premio. En los medios salieron ellas, ¿no? Las palenqueras sí ganaron el primer premio con todo eso de las canciones, en su caso fue en China, y causó un revuelo espectacular su libro, ¿no? En este momento muchas de ellas ya han dejado las calles, ya no venden en la calle, sino tienen su propio restaurante. Todo evoluciona, ¿no? Ahora, manteniendo ese punto, ¿no? El segundo caso, ya os hago el cuento más corto, es también un ejemplo del diálogo intercultural, ¿no? En Barcelona tenemos, bueno, hay un itinerario cultural europeo, que es la red del patrimonio judío europeo, y tenemos una de las casas más antiguas habitadas, la casa del rabino Benadret. Y entonces, pues bueno, hay un colectivo de mujeres que hacen cocina judía, tanto vinculada a esta ruta, tienen una empresa que se llama Toldot, también cocinan en casa, no solo cocinan para la comunidad judía, o sea, cocinan para otros y a través de la cocina pues plantean el diálogo intercultural. Aquí veis, por ejemplo, es un taller de cocina judía mexicana, ¿no? Pero hay talleres de cocina judía persa, ahora que Irán está en solfa con la comunidad. En Barcelona, por ejemplo, a raíz del conflicto, pues se ha recibido un gran volumen de gente de la comunidad judía persa, pero hay de diferentes países y bueno, interesante el otro día tuvimos un taller de cocina judía malinesa, ¿no? De la comunidad de Tombuctú, ¿no? O sea que son estas cosas o de la cocina judía de Bujara, ¿no? En el Asia Central, ¿no? O sea,
otros mundos. WOM es una empresa para mujeres viajeras, ¿no? Viajes culturales para mujeres viajeras. Y luego ejemplos de cómo estamos trabajando, por ejemplo, temas complejos, como pueden ser la mirada pues, de la descolonización del patrimonio, o esa mirada de trabajar el tema de la visibilidad de la mujer, ¿no? Esto que veis aquí es la pedrera de Gaudí, ¿no? Y me diréis, ¿y esto? ¿Por qué? Pues yo os digo, a veces las cosas se pueden hacer fluyendo desde el origen. A veces no hace falta forzar, sino salen por su propio pie, como hoy comentábamos, ¿no? Claro, la pedrera de Gaudí pues, es patrimonio mundial, es una obra de creación, pero se llama Casa Milán. La que fue propietaria siempre de la casa, la que aportó el capital para construirla, fue Rosario Segimon, que fue la mujer de Pedro Milá, que lo heredó de su primer marido, con el que está enterrada. Y después no sé qué le haría Pedro Milá, pero dijo que se enterraba con su primer marido, que fue la que la satisfizo, ¿no? O sea, ahí hay un punto que dices tú, Dios, ¿no? Pero bueno, no entraremos en detalles personales, pero lo cierto es que, bueno, se habló del papel, cuando hicimos el plan de gestión, valorizamos el papel de Rosario Segimon, pero también de dónde vino el capital para construir la pedrera, ¿no? Que vino de una hacienda, primero era de chocolate y luego de café de Guatemala, la hacienda de chocolate. Claro, la gente, cuando se hicieron las obras y se presentó el plan de gestión, invitamos a la cónsul de Guatemala y dijimos, es muy importante su presencia. La cónsul nos decía, ¿y yo para qué? ¿No? Y claro, fue muy interesante porque ahí ves el tema de los patrimonios compartidos, ¿no? Obviamente en la hacienda Chocolat, a pesar de que ves que era una hacienda contemporánea, productiva, que los trabajadores pues tenían condiciones y tal, pues bueno, trabajar en una hacienda, pues las condiciones son duras. O sea, hay todo un tema que también en la exposición pues se plantean, ¿no? Temas también a veces temas de vinculación, pues los trabajadores de la Casa Batlló, por ejemplo, circulan en el Pride de Barcelona, o sea, todo un tema de trabajar con la misma comunidad, ¿no? O trabajan, por ejemplo, en el caso de la Casa Milá, de la Casa Batlló, tienen un 10% de personas trabajando con discapacidades psíquicas. Entonces, con un tema de proyectos que pueden realmente hacer, o sea, ha habido todo un tema. Y aquí también vieron que la generación de empleo mayoritariamente se contrataban a los chicos porque las chicas simplemente estaban como más sobreprotegidas, ¿no? Y entonces tienen el 80% de chicas que están trabajando allí y realmente pues a veces en algunos casos pues es muy interesante. Yo me quedé muy sorprendido porque tienen personas autistas que están trabajando allí, que ya sabéis que el tema de las relaciones sociales pues son complejas, pero han conseguido unos avances muy, muy interesantes, ¿no? Después, bueno, el ODS 11, que para mí es muy importante, que es el que está vinculado más con el patrimonio, pues aquí os pongo un ejemplo, el Camino de Santiago, ¿no? Ahora, fijaros el Camino de Santiago de Compostela, Patrimonio Mundial, en este amarillo, el Camino francés, que es el que fue inscrito en el año 93. En el año 99 se amplía el Camino de Santiago por la costa. El que veis en verde no está declarado Patrimonio Mundial ni está en la lista indicativa, pero para España, por ejemplo, todo es lo que es el Camino de Santiago que se gestiona desde el Consejo Jacobeo. Pero bueno, el Camino de Santiago mueve más de 3.000 empresas vinculadas al camino. Empresas culturales, de industrias culturales, de medio ambiente y obras públicas, de turismo. Lo más interesante, ha establecido un programa de colaboración, de cooperación. Con Argentina tienen un proyecto ahora, que es el del camino de Brochero, en la provincia de Córdoba. Y realmente es interesante porque el Camino de Santiago, desde el Jacobeo, está haciendo el acompañamiento completo. Es decir, no solo para la creación del circuito, sino para algo que en el Camino de Santiago tienen muy claro, ¿no? Que es la promoción y la comercialización. O sea que es uno de los temas importantes. Y sobre todo, hay un punto clave que cuando el Papa Francisco pues, llega al Vaticano,
como papa, uno de los puntos que tenía en su agenda, Carmen, bueno, lo conoce bien porque uno de los temas cuando él estaba aquí en Argentina decía que cómo era posible que América Latina enviara tanta gente de peregrinos, pero que América Latina no estuviera en el catálogo de Ópera Romana Peregrinaggi, que es el catálogo del turoperador del Vaticano, que mueve a 50 millones de personas al año. O sea, que es... Y evidentemente entró América Latina. Yo me acuerdo que nuestra colega de Paraguay fue la primera que llevó el tema de la ruta de las misiones, ¿no? Y ahí entró, pues claro, de la mano de Paraguay, entró Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Entraron con la ruta de las misiones, ¿no? Pero ahora ya hay en el catálogo con más de 200 propuestas, ¿no? Y esta es la próxima, ¿no?, que están trabajando para articularla con este programa de colaboración. Luego lo que os comentaba, ¿no?, lo de los hoteles culturales, pues es un tema clave. Yo creo que ahí podemos trabajar muy bien. Aquí os he puesto un ejemplo de cómo a veces la cultura y la creatividad pues nos avanzan. Esto que veis aquí es el Alto en Bolivia. Es un hotel de la nueva arquitectura creativa aymara, de la arquitectura de Maimani. Y realmente nos reíamos con Alcira cuando estábamos allá, porque yo le decía, digo, esto va a ser patrimonio mundial de aquí a unos años, ¿no? Claro, a los turistas les encanta, pero claro, el tema de este hotel, que tiene una parte turística, es que es un centro también cultural. O sea, se alquila para bodas, para ceremonias aymaras, para las luchas de cholitas, pero que son para la propia comunidad. Es decir, y luego lo que han hecho es las experiencias gastronómicas, ¿no? Cómo es un desayuno, cómo es una comida. Y fue muy interesante. Generó un impacto brutal en turismo de La Paz. El Comité de Turismo de La Paz dijo que eso ellos no lo veían, que no lo encontraban interesantes, y eso impulsó a que el Alto creó su propio consejo de turismo, ¿no? Y realmente ahora es curioso porque en turismo cultural, no solo porque esto está ubicado al lado del mercado, el mercado del Alto, y hay más experiencias en esta zona que no en la propia zona de la propia ciudad de La Paz, ¿no? No han conseguido, o sea, articular un producto para mostrar la ciudad, ¿no? Tema curioso. El 12, el de las producción y consumo responsable. Aquí también tenemos uno de ese que habla de promover la cultura y los productos locales. Os vuelvo a poner un ejemplo nuestro para que veáis que a veces es complejo. Cuando hicimos el plan de gestión de la Pedrera, no teníamos souvenirs hechos en Barcelona de la Pedrera. En las tiendas podéis encontrar productos hechos en China, o sea, los que queráis, ¿no? Pero locales no. Entonces, y había unas cosas horribles, ¿no? Que a veces no nos atrevemos, tenemos en nuestros museos o en nuestros sitios patrimoniales unos objetos que nadie compraría, ¿no? Y a veces no nos atrevemos a decir, oiga, esta camiseta no la va a comprar nadie, ¿no? Esta taza no la va a comprar nadie. Y a veces necesitas pues hacerlo de una forma, como dicen los franceses, doucement, ¿no? Pues sí, doucement. Y aquí pues se trabajó, por ejemplo, con estos bolsos de una diseñadora local, que son bolsos que imitan a la Pedrera y los puedes comprar, bueno, a un precio a veces no tan asequible, pero bueno, te lo puedes permitir. Con el ODS de Acción por el Clima hay una parte también vinculada con el patrimonio. Aquí otro organismo de Naciones Unidas, la FAO, los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Aquí yo creo que hay un potencial muy grande. Aquí podéis ver, por ejemplo, la uva pasa de Málaga, la huerta de Valencia. Si la huerta de Valencia no hubiera sido SIPAM, después de la dana que tuvimos y las inundaciones, en este momento el suelo hubiera pasado a ser suelo de uso industrial urbanizable. Pero como tenía una medida de protección, o sea, el tema de que vuelva ese uso agrícola, pues es uno de los temas claves, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, otros con los que hemos colaborado, la chacra amazónica en Ecuador, con el chocolate, el cacao y el chocolate como un elemento clave. Aquí podéis ver cómo se articula y con el corredor cultural vinculado con el cacao. Se trabajó
con excavaciones arqueológicas se ha documentado la domesticación del cacao 5.500 años y eso pues también ha generado todo un conflicto, ¿no?, fronterizo, ¿no? Ya sabéis que cuando hables cuál es el cacao más antiguo, pues bueno, pero también ha generado trabajo en red, ¿no? El trabajar, sabemos que el cacao ahora pues se ha domesticado en la Amazonía, en la zona entre Ecuador y Perú, y luego evidentemente pues se expandió por otras partes de América, y en México pues se ha hecho el cacao, o sea, se trabajó el cacao para transformarlo en chocolate bebido, y las bolas como lo tenemos, como lo consideramos ya nosotros, ¿no? Aquí hubo un proyecto también de la Unión Europea a partir del programa Adelante, que lo gestionó la OEI desde la OEI Quito, y se trabajó identificando todas las rutas del cacao que había y una nueva ruta para trabajarlo ahora en red con un programa. La Unión Europea está invirtiendo también en Nicaragua la cadena del cacao, y se está trabajando un proyecto allí, pero con una propuesta de triangulación. Entonces se trabajará la propuesta de Ecuador, pero con México, para transferencia de buenas prácticas, con México, Nicaragua y Guinea Ecuatorial. Este es el sitio arqueológico de Palanda, donde aparecieron los restos arqueológicos más antiguos. Y bueno, ya voy acabando para no haceros largo, y si tenéis alguna pregunta. En el ODS 16, que es el de la paz, justicia, instituciones, yo os he querido, por ejemplo, poner la labor, por ejemplo, en el Camino de Santiago con las fuerzas de seguridad, ¿no? El Camino de Santiago es un camino seguro. La Guardia Civil trabaja en red con la Policía Nacional. La Policía Nacional en España está haciendo un trabajo en las ciudades. La Guardia Civil es la que hace el acompañamiento en todo el territorio, en colaboración con la Gendarmería francesa, los Carabinieri italiani y la Policía portuguesa. Es interesante porque se ha creado una app, y esa app es, tú cuando empiezas el camino te das de alta en un tramo, dónde salgo, dónde acabo, y evidentemente si te pasa algo, que no has llegado a tu lugar, a tu albergue, etcétera, etcétera, pues saben que te ha pasado algo, para evitar pues que te quedes perdido en el monte, o para, bueno, pues cosas que te pueden pasar. Y tiene un botón de urgencia, que también es importante. Te ha pasado algo, te han robado. Bueno, si te roban el celular, lo tienes mal, ¿no? Pero bueno, es uno de los puntos claves. Claro, si te roban el celular y tu celular se va fuera del camino, saben que también que te ha pasado algo. Es decir, que a veces pues son estos temas, ¿no? Pero sobre todo produce una sensación de acompañamiento al turista que es muy, muy efectivo. Y el ODS 17 es el de las alianzas, y aquí se ha puesto el caso del proyecto pues, que está trabajando desde la OI, desde la Dirección de Cultura de la OI en Madrid, en colaboración con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales. Se hizo un catálogo de itinerarios que está online, que ahora estamos actualizando, de los itinerarios que existen en América Latina, con esta visión que os comentaba de actualización, sobre todo también de presentar un modelo propio. ¿Qué nos ha pasado? En el caso de Europa, para ser itinerario cultural europeo, necesitas tener 3 países. Pero claro, cuando te encuentras países como Argentina, países como Brasil o países como México, en que Patagonia es más grande que 5 países de Europa juntos, pues ahí planteas que hay rutas que pueden ser rutas nacionales, que esta misma que os comentaba de Córdoba, que podrían también tener un certificado como itinerario cultural europeo por su trascendencia, ¿no? Proyectos como el del Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Que son muchísimos kilómetros y que van de México a Estados Unidos, son 2 países, o el tema de la Estrada Real en Brasil, que te va de Paraty a Río de Janeiro, hasta Minas Gerais, o incluso ahora que está llegando hasta Brasilia, ¿no? Porque hacen una extensión para llegar a Goiás Bello. Claro, es decir, son estas rutas enormes, ¿no? Aquí os quiero poner un ejemplo interesante de un proyecto en red, que es el Camino de los Jesuitas, impulsado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y lo interesante es que
Este camino, perdonad, pero se me ha ido. Este camino es interesante porque lo presentan en 3 líneas. Cultural, con esa idea de la parte cultura patrimonial. Espiritual, con la mirada guaraní. Y la tercera vinculada con el paisaje, la parte de ese entorno donde están las misiones. Fue muy interesante, pero cuando trabajamos con el proyecto, además un país como por ejemplo Paraguay, que es un país bilingüe, el guaraní se estudia en la escuela como una lengua, y aparte gente que no es guaraní habla guaraní. Nos encontramos que en cambio esto no se había activado en el patrimonio, ¿no? En las visitas culturales, no había visitas culturales en guaraní, y sobre todo en las misiones, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que resulta que la comunidad guaraní no accedía a estudios superiores. No había esa línea, había como un techo de cristal, ¿no? Y entonces, pues bueno, con el proyecto, el Senatur, que es como el Ministerio de Turismo de Paraguay, empezó con un proyecto piloto que ahora se ha extendido a varias de las misiones para la formación de guías guaraníes. Fue muy interesante porque cuando estábamos haciendo los talleres, llegó un momento que dijimos, oye, mira, nosotros os podemos enseñar toda la parte técnica, pero vuelve a ser lo mismo que cuando les comentaba cuando se hacían las visitas nocturnas, ¿no? Esa mirada desde su parte, ¿no? Fue muy interesante ver que ellos aportaban sus saberes, su tal. Mira, en este recorrido, estas plantas, mira, sirven para pescar, estas plantas sirven para no sé qué, estas plantas... Claro, tú dices, ostras, enriqueces muchísimo más esos circuitos interpretativos que estaban hechos por botánicos, que aportaban mucha información, pero no a lo mejor toda esa información más cotidiana, ¿no? Bueno, pues son puntos claves, ¿no? Por ejemplo, las comunidades en los días de fiesta se pintan, ¿no? Pero, por ejemplo, te dicen, en lugar de ponerte los pigmentos con las gomas que ponemos nosotros, o sea, si viene alguien que le quieres hacer tal, dice, no te van a poner las gomas porque si no te quedas 3 meses con las pinturas puestas, ¿no? O sea, cosas de estas que a veces dices, pues vale la pena saberlo, ¿no? Pero bueno, en fin. Otro proyecto importante, en este caso para que veáis cómo los itinerarios culturales están generando dinamismo, también desde la OEI, en este caso Portugal, con el Instituto Camões ha empezado también la cooperación portuguesa a abrirse una línea de cooperación, y en este caso pues se partía del trabajo de UNESCO, de la ruta de las personas esclavizadas, pero al final, hablando con las mismas comunidades, decían, es que ya estamos un poco cansados de que cada vez que se hable de comunidades afros tengas que decir que son descendientes de esclavos, tal. Dice, hay otras maneras de poderlo trabajar, y en el taller participativo dijeron, ¿qué manera? Y nos dijeron, la música. La música y el baile tienen punto. La percusión es un elemento que nos une y que nos caracteriza. Y se empezó, pues bueno, con 4 países, 2 de África, Angola y Guinea-Bissau, y en este sentido también tomando un modelo Brasil. En el caso de Brasil, la OEI gestiona 2 equipamientos, el Museo de Arte de Río, el MAR, que está en Pequena África, uno de los barrios afrodescendientes de Río, con un programa comunitario muy interesante. Pero también gestiona otro proyecto que es el Archivo Histórico de Salvador, en Bahía, que le han cambiado el nombre. Ha pasado de ser Archivo Histórico a ser Casa das Memorias. Y a trabajar no solo la memoria escrita, sino también a documentar la memoria oral, que no estaba escrita. Y ha sido pues muy interesante. Yo, cuando estuvimos con la OEI en el encuentro, a mí me sorprendió mucho que estaba lleno de jóvenes. La exposición que habían hecho, ¿no? Y me dicen, no, es que en la escuela habían trabajado el tema de memoria y todos han contribuido con su memoria familiar para explicarla, que quede guardada en el museo, complementando en el archivo la información que hay. En algunos casos de personas que tenían la fotografía y una ficha del pasaporte cuando llegaron y tal, pero la que tienen historias de vida asociadas, ¿no? Y entonces, claro, esa gente, pues esos jóvenes iban,
porque ellos habían trabajado de la mano de investigadores y de sus profesores con una asignatura en clase y habían pues trabajado con esos archivos familiares, escaneado fotografías, bueno, un tema muy, muy interesante. En Colombia pues, se trabajó con la ruta de la salsa y, y se está trabajando siempre con los ministerios de cultura de la mano. La propuesta aquí es generar catálogos de artesanías, de elaboradores de instrumentos musicales, tambores, marimbas, tal, artistas para la movilidad y también un programa de turismo comunitario con experiencias, alojamiento, gastronomía. Y bueno, estamos trabajando en ello durante este año y la propia Cooperación Portuguesa lanza pues, un proyecto más allá. Por ejemplo, que podéis ver es el caso de Cartagena, de Indias en Colombia, con el proyecto de Montes de María. Montes de María es una zona que con los conflictos con los paramilitares pues fue una zona muy devastada, muy afectada. Pero en este momento, pues Palenque de San Basilio, Patrimonio Cultural Inmaterial, tiene una línea de trabajo, María la Baja con el bullerengue, un tipo de música y baile, y San Jacinto con las gaitas, gaita y tambor. San Jacinto, por ejemplo, ha obtenido con esa música tradicional 2 Grammy latinos. O sea, hay todo un tema de trabajo pues, importante en este sentido. Y, por ejemplo, en el caso de Panamá, veo que la letra se me ha puesto así, Panamá no estaba en el proyecto, pero el propio Ministerio de Cultura, que acaba de abrir un centro, el Centro de Arte y Cultura de Colón, ha dicho, nosotros ya queremos trabajar y queremos impulsar el proyecto. Y algo interesante, como el coordinador había sido el responsable del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, este Centro de Arte y Cultura de Colón va a pasar a ser el centro de articulación de la Ruta de los Tambores para Centroamérica. O sea, es muy importante, sobre todo en las rutas, y con esto acabo, tener un trabajo de ruta en red, que no dependas de la financiación de los proyectos, sino hay un compromiso para articular y, evidentemente, buscar los fondos cuando hagan falta. Este es el proyecto que os comentaba, que ha sido presentado por financiado por la Cooperación Española y gestionado con la OEI, con la Gobernación de La Guajira, que trabaja pues, con este proyecto que se llama Ruta Universo Wayuu. Y para finalizar, otro proyecto en el que es una ruta, un itinerario, está en inglés, perdonad, veo que puse la diapositiva. Es un proyecto de cooperación en red entre comercios emblemáticos, tiendas históricas. Es un proyecto que veo que Silvia Fagre hace así porque fue un tema que Buenos Aires fue una de las líneas con los cafés históricos, o sea, hay todo un trabajo que existe, las confiterías, o sea, hay todo un tema interesante y es una ruta que en principio está promovida por Barcelona, Lisboa, Roma y París. París aportó algo muy importante, dijo, no solo queremos trabajar con tiendas que tengan 50, 100, 200 años, sino también si hay una tienda nueva que se abre, una librería, una tienda, un atelier de moda que contribuye a la marca París, que está hecha por gente de París, también lo podemos considerar comercio emblemático. Y esa ruta, en este momento, pues desde el Ayuntamiento de Lisboa, que tiene colaboración con Buenos Aires y en Minas Gerais, con Belo Horizonte, están trabajando también con un proyecto conjunto, ¿no? Y nosotros, en este caso, que desde Barcelona y París estamos trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México, pues también planteábamos que podía ser una ruta iberoamericana, porque creíamos que era uno de los puntos importantes. Tenemos muchos comercios. Ahora, no pensando únicamente en el turismo, sino también en la gente, porque muchas veces nos pasa en Barcelona que cuando hicimos el catálogo se hizo en catalán, castellano, inglés, francés, y el de catalán es el que se agotaba más porque la gente de la ciudad no sabía dónde había una tienda donde comprar alpargatas o dónde comprar determinadas cosas, ¿no? Y allí, por ejemplo, pues está, ¿no? Y hay también mucho turista que también está interesado en esas compras con identidad, ¿no? Pero a veces
no explicamos las cosas. No explicamos las cosas y no le ponemos el valor añadido, ¿no? Y otro, bueno, otra importante también a veces, cómo trabajamos con colectivos invisibilizados. En este caso es la ruta de la cultura gitana. España pues, es uno de los países que está trabajando con el proyecto, que está liderada por Hungría. Y realmente pues, ha sido muy interesante iniciar todo este proceso. Y, por ejemplo, algo invisibilizado que tenía era precisamente que no teníamos identificado una cocina gitana, por ejemplo, asociada a ese punto, y se está trabajando con un tema de dinamización de recetarios. Bueno, sin más, espero que les haya gustado este recorrido por los ODS a través de los itinerarios y sobre todo con posibilidades como involucrar. Como resumen, les diré, cuando te dicen no hay recetas, ¿no? O sea, yo diría que sí que hay receta, pero cada uno ha de poner sus ingredientes y su sazón, ¿no? Que es lo importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este recorrido sumamente motivador. Creo que en nuestra región especialmente necesitamos este tipo de ideas. Vos señalaste que es una región muy grande y eso en algún punto complica el diseño de itinerarios culturales. No es el momento acá para decirlo, pero hay casos donde ha sido bastante difícil poderlos articular por la distancia, bueno, por la falta de infraestructura y demás, pero creo que todos estos ejemplos nos ayudan a pensar. Me gustaría que hagan sus preguntas. Si se pueden acercar acá, les facilito el micrófono. ¿Cómo te va, Marta? Te hago una pregunta mientras alguien se decide. Tiene que ver con el sobreturismo, overtourism, problemática que en las grandes capitales turísticas del mundo es una realidad. ¿Cómo podrían este diseño de itinerarios culturales de alguna manera desviar el interés, si es posible, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Porque es un problema también algunos destinos que están hipermaduros en lugares que a lo mejor a pocos kilómetros de distancia hay atractivos culturales, turísticos, ambientales importantes. ¿Tenés algo como para orientarnos qué se podría hacer, tanto a nivel privado como en la gestión pública? Mirad, ahora en el caso de Barcelona hay una mesa sobre turismo. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de trabajo de comercio emblemático, nos sumamos a la mesa de sobreturismo donde también está París, donde también está Roma, está Barcelona, Lisboa, Ámsterdam. Entonces ves un poco qué acciones se hacen. Claro, una te dicen, no, hacemos acciones de comunicación para decir lo mal que está todo allá para que la gente no venga, ¿no? De desmotivación para que vayas a la ciudad. Pero eso os digo yo que tampoco sirve de mucho. O sea, yo me acuerdo cuando Venecia hizo esas acciones que hacía fotos con las ratas en el tal, pues la gente decía, pues mira, mejor voy a ir ahora que no habrá gente. O sea, es decir que no es una línea. Tienes la otra acción, que es la ciudadanía cabreada de Barcelona, por ejemplo, con las pistolas de agua, hacer unos días de ataque al turista. Pues es que, o las pintadas, yo me acuerdo de una pintada que había en la Catedral de Barcelona, que claro, tú dices, o ahora unas que colgué yo en Girona, ¿no? Tú dices, a ver, pintar en una catedral, en un muro, en un edificio tal, pues es vandalismo, ¿no? O sea,
tienes otras maneras de poner tus, pues, no sé, cuelga una sábana desde tu casa que ponga tal. Es una acción, pero los turistas hacen fotos con eso también. Es decir que, y aparte hay mucha gente que dice, yo no soy turista, soy viajero, no soy como ellos, ¿no? Y después a veces me gustaría saber toda esta gente que hace todo esto, cuando va de turista, ¿qué hace? O sea, entonces tú dices, ¿cuál es realmente la solución? Bueno, es muy complejo. Es un tema de planificar. Claro, tú no puedes decir, estoy en contra del sobreturismo y luego estás incrementando que vengan cruceros. O sea, el tema es tampoco decir, no cruceros, porque también a lo mejor tu puerto depende de todo eso, pero a lo mejor esos cruceros pueden ir a otras partes, generar otros circuitos. Es decir, yo creo que es un tema de sentarse en la mesa varias personas para tomadores de decisiones, para tomar decisiones. Porque tú lo dices, hay lugares en los alrededores, lo que pasa es que un turista cuando quiere ir a un lugar no le dirás, váyase usted a 100 kilómetros, porque no quiere ver el icono y quiere tomarse la foto. Entonces yo creo que difundir también sobre otras cosas que se pueden ver, la redistribución por la ciudad, como lo que habéis visto en México por los mercados, por ejemplo. Es decir, no es fácil, no es fácil. Ahora, también limitar el tipo de turismo que se hace con normativas. Mi pueblo, que vivo en un pueblo de 3.500 habitantes, pero que tiene 50.000 camas. O sea, claro, tú dices, la gente vive de esas 50.000 camas. Hasta ahora nos habíamos librado de las despedidas de solteros y solteras. Ahora los tenemos también allí. Pues entonces dices tú, ¿cómo se puede solucionar esto? Con normativas urbanas de que no dejen, o sea, pues la normativa está ahí, multa. O sea, el otro día comentábamos, ¿no? Gente que te entra en la iglesia del pueblo sin camiseta. Pues señores, no. O sea, no, dice, o sea, y a veces es muy fuerte, lo que os diré, en La Pedrera, cuando hicimos el plan de gestión de La Pedrera, tuvimos que poner que la gente, para entrar a La Pedrera, tenía que entrar vestida, porque sabías, Barcelona en aquella época era ciudad nudista, se podía ir desnudo por la calle si querías, ¿no? Entonces, claro, entrar vestido, al menos con un pantalón corto y una camiseta, y tuvimos que poner sin arena de la playa. Que tú dices, ¿tengo que poner esto? Lo tienes que poner porque la gente iba a la playa y se subía allí y te dejaba todo lleno de arena. Yo decía, ¿cómo pueden dejar esto lleno de arena? O sea, son cosas de cómo lo marcas. Y después tenemos un problema pues, con el tema de los alojamientos turísticos, ¿no? O sea, se han dado licencias masivas. Tenemos turistas, tenemos nómadas digitales que se han trasladado a las ciudades. Y os decía, lo hablábamos en la comida, Barcelona en este momento, el 30% de su población no ha nacido en España. El perfil de habitante de Barcelona es de mujer, 44 años, nacida en Argentina, que tiene estudios superiores, pero que no trabaja para lo que ha estudiado. Y diréis, ¿por qué no decís mujer nacida en Argentina y no argentina? Porque muchas vienen con nacionalidad, o sea, con pasaporte argentino, italiano, francés o de otros lugares, porque ambos tienen nacionalidad europea o española. Entonces, claro, hay esa variedad, ¿no? Pero esto dices, está cambiando ese modelo de ciudad, ¿no? Entonces también dices tú, cuando planificas ¿para quién, no? En Barcelona, por ejemplo, hay un 18% de población nacida en Marruecos, por ejemplo. Claro, te cambia cuáles son sus hábitos, o sea, los hábitos culturales, cómo programamos, para quién programamos, quién es la ciudadanía, o sea, es todo un tema, ¿no? El turismo, entonces, ¿qué tipo de turismo vamos a crear? Es decir, son temas muy complejos que están sobre la mesa, pero que son muy interesantes, ¿no? Y evidentemente pues la gente está cansada porque tú quieres a veces simplemente descansar. O sea, porque tú estás trabajando y la gente está de vacaciones. Entonces hay barrios, yo estoy trabajando ahora en un proyecto en la Barceloneta, que es barrio también donde vivió mi familia,
un tema de gastronomía. Y claro, yo reflexiono, ¿para quién estamos haciendo el trabajo del inventario del patrimonio gastronómico, la historia y tal? Si solo hay 3 restaurantes que compran el pescado en la lonja del pescado. Solo hay 3 restaurantes que te hacen cocina tradicional. Entonces, o trabajamos el proyecto involucrando a otros actores y tal, o al final dices tú, si hay 300 restaurantes ahí, solo tengo 3. Ahora la gente vaya a comer y se cree que está comiendo el arroz de la Barceloneta o lo que sea, ¿no? O sea, es muy complejo, pero para mí es importante políticas, o sea, que haya políticas, o sea, y sobre todo yo, a los que se dedican a la política hoy en día, que es complejísimo, merecen un monumento, pero es muy importante esas políticas de proximidad, de las políticas municipales, que haya estrategias, a dónde vamos, y luego planes, a corto, medio, largo plazo, que se trabaje con planes que sean participativos, pero que luego la gente diga, muy bien, participativo. Acción 1. ¿Quién la coordina? ¿Quién coordina esto? ¿Qué equipo va a tener? ¿Tiene costo? ¿Quién lo va a asumir? Y hacer un seguimiento. Porque yo me he hartado con el Gobierno de Barcelona de participar en esos procesos participativos, de hacer cosas, y no se ha implementado nada. Y hemos tenido en las reuniones a la señora María de la esquina, al otro, que todos opinaban sobre todo, y al final pues no hemos bajado a nada, ¿no? Entonces yo al final digo, hagamos participación, pero de verdad, y claro, participación implica que, como ahora por ejemplo con proyectos que estamos haciendo en Barcelona, que hemos conseguido algo importante, un compromiso. Por ejemplo, en Castelldefels, que estamos trabajando ahora de Barcelona, también una línea de gastronomía, el alcalde es del Partido Popular. O sea, imaginaos, uno de los pocos 3 alcaldes del Partido Popular allá. Y tú dices, puf, va a ser complejo poder llegar a consensos. Entonces dijimos, muy bien, vamos a trabajar con este proyecto. Es un alcalde con marca personal. Es decir, la gente en el pueblo lo vota, aunque luego en las autonómicas y tal no lo votan. Pero dijimos, para participar en este proyecto, reunión con todos los grupos municipales, con todos los portavoces, desde izquierda hasta tal. ¿Este es un proyecto de ciudad? ¿Os interesa trabajarlo como proyecto de ciudad? Sí, se firma, no va a haber problemas con este proyecto, los demás os podéis matar, pero para este vais todos a una. Perfecto. Ahora, vamos todos a una, que Fitur, el stand de Castelldefels con el arroz, van todos. Ahora que conseguimos ser capital gastronómica, que hacía falta que Barcelona te aprobara, la jefa de la oposición, oye, nos hace falta, habla con el alcalde de Barcelona, que es de tu partido, para que firme el apoyo a esto. Claro, ella lo hace, ¿por qué? Dice, me he puesto un punto. No, te pones un punto, pero todo suma. Y eso es lo más complejo. Sector privado organizado. Trabajar no con el tal, no, el gremio de hostelería, el gremio de... O sea, al que aglutina a todos. Los comerciantes, pues o sea, no es fácil, ¿eh? Los vecinos, pues, ¿qué nos pasa en Barcelona? Las asociaciones de vecinos ya no son lo que son. Yo si os dijera aquí, ¿cuántos de vosotros estáis en una asociación de vecinos? ¿Cuántos estáis en una asociación de vecinos? Una persona, ¿ves? 2. Claro, ¿qué pasa? Pues no estamos. O sea, yo, por ejemplo, mi vida no me da para estar en la asociación de vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también las asociaciones de vecinos nos representan, pues, ¿cómo lo hacemos? Es decir, que, no sé, pero trabajando en red, aunque no pienses igual. O sea, ni tienes por qué ser amigo del que trabajas en red, que eso es importante. Ahora, ver y pactar, consensuar, y luego, evidentemente, te vas a tomar una cerveza con quien quieras, ¿no? Pero es importante consensuar. Y eso no es fácil, ¿eh? Pero cuando se consigue, yo os digo, en mi vida he tenido pocos proyectos como este. Ahora el que estoy trabajando en Castelldefels es uno de esos y soy feliz. Ahora en Barcelona, que estoy trabajando también, ahí es como una pesadilla, ¿no? Porque cada vez, o sea, te piensas que has llegado y tal, y es como, volvamos a empezar, ¿no? Haz la pregunta y yo la repito.
Sí. Sí, exacto. Sí. Sí. Este camino está asociado. O sea, la segunda fase del camino incluye este. O sea, de hecho, en el grupo de trabajo está incorporado y en el folleto que ya han hecho para explicar esta ruta ya están activando esta otra. O sea, que la van a trabajar conjuntamente. Sí, sí, pero están articuladas, ¿eh? Pero todavía no está tan definida como esta, pero como la de Brochero, pero están las dos asociadas. Perdona, como Sí. lo están grabando, a lo mejor Sí. yo sintetizo que ella preguntó a raíz del camino de Brochero que mostraste, si está avanzando el tema del camino de Mamantula, que estuvo muy unida al cura Brochero, que murió en 1799. Entonces, ¿puedes explicar un poco más cómo se están articulando ambos caminos o ambos proyectos? Bueno, el primer proyecto es el que estaba más articulado. El de Brochero. Sí, pero entonces, bueno, como había esta asociación, se pidió que el Camino de Santiago, desde la Federación de Caminos de Santiago de Compostela, que es interesante porque es una asociación formada por las regiones. Por eso en este caso es el gobierno de la ciudad de Córdoba, pero también con el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces sugirieron que había esta ruta, pero que era muy interesante poder trabajar con la otra. Y de hecho, en el material promocional van a salir conjuntamente. O sea, y sobre todo para la parte de la promoción y la comercialización. Tienen un sistema ópera romana muy parecido al... Yo me reía porque cuando trabajábamos en Cuba y trabajábamos con ópera romana, con los dinámicas, eran la misma. Ópera romana lo distribuye y al final acaba en los curas de las parroquias, entre escuelas religiosas, universidades católicas y tal, donde en las universidades es viaje a Tierra Santa, el cura pues viaje a tal. Entonces, por cada 15 que viajan, un cura que les acompaña o un profesor pues va gratis. Pero claro, la gente dice, pues voy con alguien de confianza de mi entorno que me lo va a traducir, que me lo va a explicar. En Cuba, con el programa, por ejemplo, Baila en Cuba, es lo mismo. Utilizan las escuelas de baile latino. ¿Quién quiere aprender a bailar salsa Cuba? Pues los alumnos todos, ¿no? Pues bueno, el profesor así viaja con ellos, ¿no? Son sistemas, pero que son muy efectivos, porque es trabajar con un público motivado e interesado y bueno. Pero yo creo que lo quieren trabajar no solo para el público argentino, sino para América Latina y después también a nivel internacional. O sea que, sí. Aunque yo, cuando estaba trabajando con esto, dije, tenéis que incluir también todo lo que son toda esa visión de los santos populares, ¿no? Como el Gauchito Gil, por ejemplo. O sea, yo ahí le veo pues también un interés grande, ¿no? Y porque la gente pues pregunta, vas por la carretera y ¿qué es esto, no? O sea, claro, te decían, bueno, pero bueno, evidentemente no tiene que ir en la misma caja, pero sí que hay elementos para poder trabajarlo, ¿no? O sea que tiene su público. Muy bien, bueno, una última pregunta. ¿Te puedes acercar? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me quedé pensando un poco en lo del Museo Picasso cuando le preguntaban al director cuánta gente trabajaba o cuánta gente tenía trabajando en turismo cultural, ¿no? Puede ser que tal vez haya una necesidad de un poco más de pedagogía acerca de lo que es el turismo cultural, partiendo desde el punto de vista que cuando usted empezó dijo todo es cultura, ¿no? Entonces, por ahí a partir de ahí no solo lo que es la alta cultura o lo que uno tiene más entendido como la cultura o solo lo histórico, académico o una cosa así, por ahí habría que trabajar un poco más en eso. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que ahí tenemos que definir muy bien que, bueno, el que es el turismo cultural, bueno, en la cátedra lo tenéis claro, ¿no? ¿Qué es? Pero sí que vinculado con el empleo nos hace falta un poco de definir, ¿no? Porque a veces, a ver, aquí es cuánta gente trabaja con el sector turístico. Si tú trabajas en una tienda, pues
tú trabajas en una tienda y atiendes a turistas, ¿no? O sea, lo que tú haces no es turismo cultural, ¿no? Propiamente. Pero si en cambio si esa tienda tiene productos con identidad, ahí es un tema de cómo lo articulamos, ¿no? Entonces es bueno contabilizarlo, al menos saber, incluso con diferentes intensidades, ¿no? Porque a lo mejor dices tú, pues voy a ver y tengo no sé, en la administración pública tengo un técnico contratado como para turismo cultural, pues ese es una fuente de empleo directa y claramente concentrada, ¿no? Otros pueden ser un turismo cultural relacionado con el turismo cultural, ¿no? Pero se pueden trabajar con indicadores para diferenciarlo, ¿no? Lamentablemente no hemos conseguido, o sea, hacer un acercamiento a ese punto. Desde el sector cultural, yo he coordinado durante años el programa de gestión cultural de la Universidad de Barcelona, y cuando decías turismo, la gente del sector cultural siempre es como, no quiero trabajar con él. O sea, pero claro, cuando tú dices, ostras, trabajas en un festival de música, Sonar, Primavera Sound, y tu público son extranjeros, o sea, en buena parte, ¿no? O trabajas en un museo significativo y tu público es turista. O sea, trabajas en un restaurante que tiene una estrella Michelin o en un restaurante de cocina tradicional y más de la mitad de tu público son turistas, pues, ostras, intentemos trabajar con algo que nos permita, pues, dignificar y valorizar, ¿no? Bueno, muy bien. Allí, ¿te puedes acercar, por favor? Gracias. En realidad es en base a dos ejemplos, pero a ver si lo podrías ampliar. Uno, detallar un poquito en qué consistía aquel catálogo de Airbnb, ¿sí? Y en relación a los hoteles culturales, si no están planteados en alguna casa histórica, algún otro ejemplo de hotel cultural, por ejemplo. El catálogo os lo puedo compartir, está online. Si miráis en el repositorio de UNESCO, ponéis así simplemente pues, catálogo turismo cultural, ¿no? Y os podéis bajar no solo porque por ejemplo este se hizo con Airbnb, pero después con el gobierno del estado de Yucatán se ha trabajado también con un catálogo de turismo comunitario, muy interesante. Y ahí, por ejemplo, se hizo un trabajo brutal de articulación de las bordadoras de Yucatán, y ahora han creado una empresa, bueno, una cooperativa donde hay más de 300. ¿Qué pasaba? Tú resulta que tenías un hotel y un hotel decía, quiero poner guayaberas bordadas y necesito pues 2.000. No te las podían hacer, entonces acababan comprándolas en China. O sea, son estas cosas curiosas, bueno, complejas, ¿no? O tengo hamacas y quiero poner 600 hamacas. O sea, estas cosas que ahora este colectivo, por ejemplo, ya te puede cubrir un trabajo así. O, por ejemplo, han hecho catálogos para un tipo de turismo que a veces es complejo también, que es el turismo de bodas. Pero, por ejemplo, en Yucatán han trabajado Cásate en una iglesia yucateca, pero no utilices solo el espacio. Compra, o sea, que el traje sea con bordado yucateco, que los músicos sean yucatecos, que la gastronomía sea yucateca. O sea, implícate más en el territorio, ¿no? No contrates a Noishman solo para que decir soy moderno, ¿no? Y traigo a alguien que dice palabras raras. O sea, busca un poco ese trabajo de implementación, ¿no? Y con lo que comentabas, vinculado con lo de los hoteles culturales. Por ejemplo, en Cataluña se creó un sello. No acaba de funcionar. El de los hoteles gastronómicos sí, y el de los hoteles monumento en Barcelona sí. Son monumentos son hoteles que están en hoteles patrimoniales, que ya por ese hecho están en el catálogo, no pagan bien el impuesto de bienes inmuebles porque están en este sitio, en este hotel, en este inmueble cultural. Es decir, hay un trabajo, pero podría ser... hay uno que yo recomiendo, por ejemplo, Casa Gangotena, en Quito, en Ecuador. Es un hotel que está en el centro histórico de Quito, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Es un hotel caro, porque es un hotel caro. Ahora, han optado porque toda la comida que se ofrece, es comida quiteña. Cocina ecuatoriana, cocina quiteña.
Si tú, por ejemplo, llegas el Día de Muertos y quieres apuntarte a un taller que te hacen para beber colada morada y comer guaguas de pan, cuesta $18. O sea, $18, tanto la gente de la calle, o sea, bueno, a veces $18 para alguien, sabes, la pobreza es $1,25 y hay muchos millones de gente, pero $18, pues puedes hacer un taller en el hotel, por ejemplo. El hotel también hace visitas guiadas, que lo abre al público gratuitamente en días señalados, pero por ejemplo el chef y el subchef cada día van a hacer un recorrido porque compran en el mercado y en tiendas de proximidad. Los que están alojados allí pueden acompañarles y a veces participar en talleres gastronómicos. Cuando se hacía, la gente de los hoteles de Quito nos decía, pero ¿cómo van a ir si la gente paga? Pues la gente quiere también experiencias únicas, ¿no? Y ahí está. O sea, yo creo que... Y a veces hay cosas que vosotros, por ejemplo, lo veis como muy cotidiano, pero yo, por ejemplo, una de las veces que vine a Argentina me apunté a un curso para aprender a hacer alfajores, ¿no? Pues bueno, pues tal. Ya decidí que yo el dulce de leche en casa no lo hacía. O sea, porque es muy complicado. No, bueno, a no ser que lo hagas rápido, ¿no? Pero yo tengo una receta familiar, ¿no? Que es de paila, o sea, de esos de... Pero cuando ves, tienes que revolver... Claro, hay una cantidad de leche muy grande, ¿no? Pero era aquello de, tienes que revolver durante 4 horas, ¿no? Tú, perdón. O sea, necesitas una máquina que te lo haga, ¿no? O una abuela con mucho amor, ¿no? Como la que yo tenía, que lo hacía así, pero después ya... Pero bueno, yo creo que son temas interesantes, ¿no? De poder valorizar, porque hay elementos que son muy cotidianos. Carmen comentaba el caso de las empanadas, ¿no? Yo me acuerdo en Jujuy, en Salta, cuando abrieron el Palacio de Congresos y hacían actividades para los turistas. Uno de los talleres a que la gente se apuntaba, no sé si siguen igual, el taller para aprender a hacer empanadas salteñas, ¿no? Entonces era, bueno, brutal. No sé si son las mejores, no he dicho que sean las mejores, ¿eh? Pero ahí que quiero decir, ahí en eso yo me dejo querer, o sea que me podéis regalar empanadas que queráis y tal. Pero es interesante porque te vas aprendiendo a hacer rellenos, aprender los cierres. Nosotros, por ejemplo, también tenemos sistemas de empanadas y ahí, por ejemplo, nos comentaron algo que nos pasa igual a nosotros. Antes la gente no tenía hornos en casa para hacerlas. Y cuando la gente los preparaba, cada familia tenía su sistema de hacer los cierres, ¿no? Pero entonces cada uno en el horno sabía cuál era su empanada. Y a mí me hizo mucha gracia porque a nosotros nos pasa parecido, ¿no? Que cada familia tiene unos cierres para las empanadas de Pascua, por ejemplo. Así. Entonces hay cosas de este tipo que ves que compartes tradiciones, o sea, y que hacen que la gente, pues, no sé, puedas romper. Ahora, como comentaba Carmen, en situaciones de sobreturismo, tú no puedes hacer un taller de ese tipo para 1000 personas. Imposible. Imposible. O sea, te sientes totalmente... O sea, que cubres las... Yo participé en los talleres de la quebrada de Humahuaca cuando fue Patrimonio Mundial. La propuesta que había era de hacer turismo comunitario. Había unas propuestas maravillosas, pero se salió de madre, como dicen los mexicanos, ¿no? O sea, imposible hacer esos procesos. Por el volumen de gente que llegó, ¿no? Bueno, Jordi, creo que te hemos exprimido bastante. Sí, yo estoy ahora en mi hora cambio horario, ¿no? Que ya hablo yo mismo y me entra como el sueño. Bueno, no, te agradecemos además el muchas esfuerzo. Gracias. Cualquier cosa, bueno, le pasaré si queréis a Carmen el que tiene vuestros datos, los catálogos estos, sí, por si no los podéis bajar, pero os invito, ¿no? Que busquéis estos elementos y que se puede trabajar. Es decir, que yo creo que a veces es importante hacer el esfuerzo. Podemos ser críticos, constructivos, pero trabajando, ¿no? Y en proyectos. Y no es fácil, pero yo os animo. Eso nos dimos cuenta, que no es fácil, pero es muy estimulante. Vamos a subir esta conferencia al canal de YouTube para los que quieran repasar y tomar nota. Bueno, yo que he hecho críticas no me acordaba que se estaba grabando. Espero que me perdonen los que se sientan aludidos o aludidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Gracias.
Muchas gracias.